Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué tomar agua te baja de peso? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero explicarles por qué tomar agua te baja de peso. Muchas veces hemos hablado en distintos episodios de los efectos del agua y de por qué es necesario, las dosis y demás, pero vamos a explicarles por qué, porque siempre es bueno uno entender el porqué de las cosas. De hecho, la misión de Metabolismo TV es precisamente explicar las razones, la ciencia que hay detrás de las recomendaciones que damos, tanto en el libro El Poder del Metabolismo como en el libro Diabetes sin Problemas. Ambos libros tratan sobre el metabolismo. El metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo y a la hora de uno adelgazar, de bajar de peso, tiene que mejorar el metabolismo. Las dietas no funcionan. Yo me imagino que muchos de ustedes ya se han dado cuenta que las dietas no funcionan porque uno baja de peso y rebota, baja de peso y rebota. Pero cuando uno mejora el metabolismo, pues automáticamente se quema la grasa y uno no vuelve a engordar. Así que la clave es que uno pueda mejorar, restaurar el metabolismo. Entonces, vamos a explicarle por qué es que el agua te baja de peso. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, el agua, nosotros hemos venido insistiendo a través de muchos años de que si usted quiere adelgazar o si usted quiere controlar su diabetes, tiene que hidratar el cuerpo. Y hablamos inclusive de una fórmula específica que se la voy a recordar ahora de cuánta agua usted debe tomar. Voy a la pizarra, fíjense. La fórmula que se usa para el agua, para ya ponerles eso sobre la base, es, si usted mide en kilogramos, pues son, si usted pesara 70 kilogramos, ¿verdad? Pues la fórmula que nosotros usamos cuando es en kilogramos es kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua. Vasos de agua necesarios al día, que son, estamos hablando de vasos de 240 mililitros, ¿ok? Que es como la mitad de una de las botellas regulares que vende por ahí de agua, ¿no? Si usted pesara en libras, pues usted vamos a decir, si usted pesa, aquí sería 70 dividido por 7, estos serían 10 vasos. Obviamente si fuera 140, pues serían 20. Ahora, si usted lo divide en libras, usted dice 160 libras y lo divide por 16. Cuando es en libra, divide por 16. Cuando es en kilogramos, divide por 7. Y esto le va a dar a 10 vasos de agua de 8 onzas cada uno, ¿ok? O sea que usted dice, estoy en kilogramos, estoy midiendo en kilogramos, lo divido por 7, me da. ¿Qué es el dividir por 7 o dividir por 16? Es lo que llaman en inglés un shortcut, es una avenida corta, es ¿cuál sería la palabra, Jorge, para eso? Un atajo. Gracias, Jorge, gracias. Es que a veces me falla el español. Es que acá en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish. Entonces, básicamente es un atajo, una forma rápida, porque la otra forma es que diría, bueno, ¿cuánto pesa el cuerpo? Lo divido por onza, para entonces saber cuántas onzas sería equivalente a tanto, pero esto es una forma rápida. Usted dice kilogramos dividido por 7, libras dividido por 16. Ahora, una vez que usted sabe cuánta agua necesita su cuerpo para restaurar el metabolismo, esto lo hemos descubierto en la práctica que definitivamente no falla, y esta fórmula ya la saqué del doctor Batmangelit, que fue el doctor que escribió un libro muy famoso que se llama Los gritos de su cuerpo por el agua. Si lee ese libro, que se lo recomiendo, Los gritos de su cuerpo por el agua, es un libro fascinante. Y es un libro que utiliza esta misma fórmula que nosotros utilizamos hace más de 17 años. Entonces, ¿por qué es que el agua le baja de peso? Vamos al grano. ¿Por qué es que el agua le baja el peso? Mire cómo funciona. En el año 1963 hubo un científico de nombre Philip George que fue nominado al Premio Nobel. Fue nominado al Premio Nobel de Bioquímica. Para usted ser nominado para el Premio Nobel de Química del planeta, usted tiene que haber hecho algo realmente muy especial. Él no ganó el premio, pero fue nominado. Entonces, en el 1963 lo que este señor descubrió fue lo siguiente. Él estaba explicando que las células son así. Y dentro de la célula hay una parte dentro de la célula que se llama la mitocondria, que es donde se produce la energía. Cuando usted come carbohidratos, pan, harina, arroz, dulce, lo que sea, vegetales, eso entra aquí. Cuando usted come carne, pollo, pavo, pescado, queso, huevo, que son proteínas, eso entra aquí. Cuando usted come algo con grasa o aceite, pues esos ácidos grasos entran aquí. Y cuando usted respira oxígeno o toma agua, que el agua contiene oxígeno, pues ese oxígeno entra aquí. Ahora, cuando esos cuatro se reúnen ahí dentro de la mitocondria,
la mitocondria hace una combustión es como un fueguito. La razón por la cual su cuerpo está calientito es porque usted está vivo, y está vivo porque los fueguitos dentro de la mitocondria están produciendo calor, están produciendo energía. Lo que le mantiene la vida es ese calorcito. Ahora, esa mitocondria, cuando combustiona carbohidratos, proteínas, grasas o aceite y oxígeno, crea una sustancia que en inglés le llaman ATP, que quiere decir adenosine trifosfate, que es trifosfato de adenosina. El ATP es la energía química del cuerpo. Es como si fuera la gasolina interna del cuerpo. Así que básicamente, si sus células están funcionando bien y su metabolismo, el metabolismo no es una cosa esotérica. El metabolismo es lo que pasa dentro de la célula. Ahí es que ocurre el metabolismo. No es algo así espiritual, esotérico. El metabolismo ocurre dentro de la célula, ahí en la mitocondria. Si esas células están funcionando bien y la mitocondria está funcionando bien y está habiendo una buena combustión y mucha producción de ATP, usted se va a sentir con energía y va a poder adelgazar. Si esas células están funcionando mal, faltan nutrientes, faltan vitaminas, faltan minerales, hay mala nutrición, usted come demasiado carbohidrato, demasiado azúcar, demasiada harina, demasiado pan, harina, lo que sea, pues eso nos va a producir poco ATP y usted se va a sentir cansado y además de eso va a estar con sobrepeso. A la hora de adelgazar, usted necesita levantar la cantidad de ATP, que es la energía que produce el cuerpo. Si no hay energía, no se puede quemar la grasa. Ahora, ¿qué es lo que hace el agua? Y este fue el descubrimiento de este señor Philip George. Él lo que descubrió fue esto, y por eso fue que lo nominaron al premio Nobel. Es cuando usted consume agua, el agua es H2O. H2O, ¿por qué? Porque el agua contiene oxígeno. Ahora, esto es hidrógeno, o sea, la molécula de agua es una cosa así. Es oxígeno así, y tiene dos orejitas que son de hidrógeno, ¿no? Son dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, cuando usted consume agua, básicamente lo que él descubrió es que el ATP es una molécula de energía, es un químico energético que contiene energía. Y esto que está aquí tiene una cantidad de energía. La energía se mide en lo que llaman julios. En inglés le llaman joules, sería kilojoules, o sea, miles de julios. Ahora, el ATP contiene 600 julios, 600 joules, como se dice en inglés. Si usted junta 4200 joules, más o menos usted va a tener una caloría. O sea, que cuando hablamos de una caloría, estamos hablando de 4200, es una medida de energía. Pues el ATP, cada molécula ATP tiene 600 unidades. Y este señor lo que descubrió es que algo pasa que cuando el agua se mezcla con el ATP, cuando esto se mezcla con el ATP, estas 600 se multiplican a 4260. En otras palabras, que, perdóneme, le dije mal, 6260. O sea, es más de 10. O sea que cada vez que el agua entra en contacto con el ATP de su cuerpo, que producen las células, se multiplica la energía por un poco más de 10. Ese fue el descubrimiento que hizo Philip George. ¿Qué pasa? Ese descubrimiento demuestra que cuando usted toma agua, usted está activando el ATP y le está multiplicando la energía que produce ese ATP, que es la misma que le va a quemar la grasa, de 600 a 6260. O sea que básicamente tomar agua le baja de peso, pero le baja de peso y le quema la grasa por esta misma razón. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.